El escritor Alan Redpath dijo una vez, la conversión de un la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Muy interesante, ¿cierto? La conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. El nacimiento de un bebé es un acontecimiento breve. Sin embargo, toma unas cuantas horas en poder llevarse a cabo. Algunos partos no se pueden comparar con los otros porque algunos son muy rápidos, otros muy lentos. Pero podemos considerar que el parto, el nacimiento de un bebé, es un acontecimiento de un momento, de un tiempo determinado. Pero apenas la vida ha comenzado. Una vez que la vida comienza, ahora viene un proceso de crecimiento y madurez que esa criatura necesita emprender. Y ese crecimiento y madurez toma toda una vida poder ser desarrollado. Lo mismo ocurre con la madurez espiritual. El momento de la conversión o nuevo nacimiento, como también se le llama, es el milagro de un momento. Pero el alcanzar la madurez espiritual es un proceso que nos toma toda una vida poder lograrlo. Y en muchos de los casos sabemos que nunca vamos a estar completamente perfectos hasta que nosotros estemos ante la presencia de nuestro Dios. Pero podemos comparar el nacimiento espiritual con el nacimiento físico en ese proceso. Sin embargo, muchas veces nosotros confundimos lo que es conversión con madurez espiritual. Confundimos estos dos términos porque a menudo quisiéramos que un recién convertido, una persona que apenas ha puesto a Jesucristo como su Señor, ha confiado en Él como su Salvador, se comporte de inmediato como una persona que ya tiene años de ser cristiano. Para poder otorgarle ese sello de aprobación a su conversión, queremos verlo hacer las cosas que en términos generales a las personas le toma mucho tiempo poder alcanzar, poder lograr. Queremos que el nuevo creyente en 3 días se comporte como lo que a usted y a mí nos ha tomado quizá 3 años lograr. Sería tan absurdo esperar que un nuevo convertido se comporte como una persona madura, tan absurdo como tener a un bebé de brazos y después de que llegamos a la casa y sentarlo, ponerlo ahí en la cama y decirle, bueno, esta es tu casa, bienvenido a la familia y a partir de ahora te vas a comportar como papá y mamá. Así es que nada de lloriqueos, prepare su propia comida y limpie su cuarto. No logramos eso hacer en los primeros 15 años de vida de nuestros hijos, ¿verdad? Pero a veces queremos que el bebé empiece a comportarse inmediatamente. Es absurdo. Bueno, absurdo es esperar que una persona recién convertida a Cristo se empiece a comportar, a vestir, a hablar y a hacer cosas que a muchos les tomará años poder alcanzar. Sin embargo, déjenme explicarles que hay otro extremo. En otras ocasiones, todo dependiendo de la reputación de una persona, si es una reputación muy mala, algunas personas son escépticas en que esa persona realmente haya sido sincera en su conversión a Cristo. Porque ha sido tan mala, tan pésima, no creemos realmente en su conversión. No, fulano de tal, no creo. Si es un patán, ¿cómo es posible que ahora dice que se haya hecho cristiano? ¿Por qué? Porque a veces dudamos que el Señor haya transformado a esa persona por completo. En lugar de pensar, wow, mira qué milagro ha hecho Dios en la vida de fulano o mangano, no decimos, no estoy muy convencido de su cambio. El tiempo lo dirá. En lugar de extenderles gracia a estas personas, muchas veces nosotros esperamos para ver obras buenas que realicen, para entonces poder autentificar que la conversión haya sido sincera o no. Lo cierto, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, es que el que la conversión de una persona sea sincera o no, no nos corresponde a nosotros decidirlo,
sino a Dios. Él sabe qué persona es sincera o no en su conversión. Pero como el estudio de hoy nos va a enseñar, hay algunas cosas que nosotros vamos a poder ver en el comportamiento de una persona que recién se convierte a Cristo, que nos va a ayudar a evaluar si esa persona realmente fue convertida a Cristo o todavía no ha entendido lo que significa la salvación. Y en lugar de pensar en alguna persona que usted conozca, yo quisiera que este tipo de cosas que va a aprender hoy las aplique a su propia vida. Usted que a lo mejor tiene 5 años de convertido a Cristo, usted que a lo mejor tiene 20 años, yo quiero que analice con nuevos ojos su propio caminar espiritual. Y si usted está dando evidencia de estas cosas que vamos a hablar ahorita, entonces usted podrá saber si realmente su conversión ha sido genuina o todavía hasta este momento, sin importar los años, usted no ha logrado entender lo que es la salvación. Este es el mensaje, segunda parte de uno que comenzamos la vez anterior. Estábamos hablando de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Usted se acuerda? En aquel mensaje nosotros vimos el milagro de su conversión, que fue el milagro del momento, como dice Alan Redpath. Sin embargo, hoy vamos a ahondar más en la transformación que él recibió. Pero antes de entrar en detalle, quizá usted haya escuchado hablar de un señor llamado Chuck Colson. Quizá no. Hoy lo va a conocer un poquito más. Pero déjeme decirle que cuando usted y yo somos escépticos acerca de la conversión espiritual de alguien, minimizamos el poder que tiene Dios para transformar vidas. La próxima vez que usted tenga la tendencia o la tentación de dudar de que si alguien es cristiano o no, recuerde esta idea central. Somos cristianos no porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Somos cristianos no porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Chuck Colson fue asesor especial del presidente Richard Nixon a fines de la década de los 70. Llegó a ser conocido como el verdugo de Nixon, ese era su apodo, porque él era un hombre sin escrúpulos que hizo el trabajo sucio para este presidente durante el controversial escándalo conocido como Watergate. Este sucedió en 1973 para ser exactos. En una ocasión alguien se refirió a Chuck Colson de la siguiente manera: Colson es el tipo de hombre que, de ser necesario, atropellaría a su propia abuela para lograr sus propósitos. Así de despiadado era este hombre. A pesar del rápido ascenso al poder y del prestigio político que adquirió, Colson al mismo tiempo comenzó a descender en una espiral moral y emocionalmente llegó a tocar fondo. Justo después de que su matrimonio fracasara, precisamente por la dedicación que él tenía a su labor profesional, este fracaso matrimonial lo hizo entrar en una gran depresión. Y pronto este hombre llegó a tener una crisis personal que lo hundió y lo llenó de un vacío interior. Fue entonces cuando un amigo muy cercano a él lo confrontó con la verdad del Evangelio y como resultado él confesó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Pero ¿sabe? Toda la gente dudaba de la conversión de Colson. Y no está por demás, era una persona despiadada, corrupta e inmoral. De hecho, el periódico The Boston Globe informó lo siguiente acerca de Colson y su conversión, diciendo: si de verdad Colson es capaz de arrepentirse de sus pecados, eso quiere decir que hay esperanza para todo el mundo. Así de mala era la reputación de este hombre. Pero ¿sabe? En 1974, Colson se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban, específicamente de la obstrucción a la justicia, y cumplió 7 meses de cárcel por su participación en el escándalo de Watergate.
A pesar de las dudas iniciales de la gente que le conocía o de los que habían oído hablar de él, Chuck Colson demostró que el llamado de Dios a su vida fue real. Después de ser liberado de la cárcel, él y 3 compañeros, 3 amigos, fundaron el Ministerio de Confraternidades Carcelarias, conocido en inglés como Prison Fellowship Ministries, mismo que se ha convertido en el ministerio de alcance para presos, expresos y familias de los presos más grande que hay en el mundo, con funcionamiento actualmente en 120 países. La transformación de Chuck Colson es un claro ejemplo de que el Señor todavía sigue fabricando santos de personas pecadoras como nosotros. Después de todo, aquí estamos nosotros también. Pecadores como hemos sido, el Señor nos ha transformado. Al igual que Chuck Colson, así de despiadado y que nadie creía en su salvación, Saulo de Tarso fue una persona como una celebridad, por así decirlo. Su mala reputación de ser un violento perseguidor de los cristianos era tan notoria por todo el Imperio Romano que realmente la gente dudó cuando se supo que él se había convertido al cristianismo. A este fariseo nada le consumía más que el fuerte deseo de ver destruida, aniquilada completamente, borrada del mapa, la hereje religión cristiana que comenzaba a surgir por todos lados. Este hombre perseguía a Dios sin saber que era Dios el que lo estaba persiguiendo a él, hasta que un día lo atrapó. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 9, para leer los versículos 10 al 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículos 10 al 22. Aquí vamos a descubrir cuáles fueron los resultados de la transformación de un procurador de justicia, por así decirlo, convertido en un predicador. Voy a estar leyendo de la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente, pero usted continúe leyendo en la que usted tiene. Hechos 9, versículos 10 al 22. Hagamos un breve repaso de lo que vimos anteriormente y conozcamos cuál fue la causa en sí de la conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo ha sido una de las más famosas de todos los tiempos. De verdad, no fue una conversión repentina, sino una rendición repentina. Porque como lo vimos anteriormente, Dios de alguna otra manera había estado aguijoneando la mente, la conciencia de Saulo de Tarso para tratar de captar su atención hasta que llegó el momento en el que no pudo contenerse más. Y finalmente, dejando a un lado el orgullo, él pudo doblegarse y reconocer a Jesús como el Salvador. Es verdad que esta conversión de Saulo es una de las más famosas y no ha habido ninguna otra que se registre en las Escrituras tan impresionante como la de este hombre pecador. Pero aún con todo esto, Dios sigue fabricando santos de pecadores. El inglés George Littleton escribió una vez que él consideraba que la transformación que Saulo sufrió fue la prueba fehaciente de que el cristianismo realmente es una revelación de parte de Dios. Miren, el contraste en el cambio de Saulo de Tarso fue muy grande, fue notable. Comenzando, por ejemplo, con el cambio de nombre de llamarse Saulo de Tarso a llamarse Pablo. Lucas registra en Hechos 13:9 por primera vez este otro nombre. En aquel tiempo casi todos los judíos tenían 2 nombres. Uno era el nombre hebreo que usaban ellos con la gente que tenía más confianza, la gente más cercana a ellos, los familiares. Y el otro era el nombre griego, que era el nombre que se conocía en el público para la demás gente que no era tan cercana. Por ejemplo, usted recordará el nombre de Cefas. Cefas es el nombre hebreo de Petros, que usted conoce como Pedro. Cefas en hebreo, Pedro en griego. Tomás, por ejemplo, es el nombre hebreo y el nombre griego era Dídimo. Usted ha escuchado hablar como Tomás el Dídimo. Es una repetición que se hace de su nombre. Uno es hebreo y otro es griego. Los 2 nombres significan mellizos o gemelos.
Luego tenemos el nombre de Yeshua y el nombre griego de Jesús. Yeshua es hebreo, Jesús es griego. Ambos nombres significan Salvador. Entonces llegamos al apóstol Pablo, que originalmente su nombre era hebreo y se pronuncia, por cierto, Shaul. ¿A qué le suena? Saúl. ¿Qué otro Saúl conoce usted en la Biblia? En el Antiguo Testamento el primer rey de Israel se llamó Saúl, ¿cierto? El nombre de Saúl significa invocado o pedido. El pueblo pidió a ese hombre como rey, Shaul. Pero los traductores de la Biblia han puesto una distinción entre Saúl y Saulo para esclarecer la diferencia entre uno y otro, que puede confundir a cualquiera. Pero si usted le llama Saúl o Saulo, es el mismo nombre. En este caso, él recibe un nombre nuevo llamado Pablo en griego, que por cierto la palabra Pablo significa pequeño. No porque Pablo en sí fuera una persona baja estatura, simple y sencillamente era el significado de su nombre. Él en ocasiones se consideraba el más indigno, el más pequeño de todos los apóstoles, ¿cierto? Cuando Pablo asumió completamente su misión como el apóstol para los gentiles, él dejó de llamarse Saulo, era su vida anterior, y ahora comenzó a llamarse Pablo, el apóstol Pablo. Esa fue una señal muy clara de su cambio, porque a partir de ese momento ya no volvió a mirar atrás, más que para recordar todas las cosas malas que había hecho y decirle a muchos de los cristianos en las diferentes iglesias que la gracia de Dios le había transformado. Esa fue la causa, de acuerdo al apóstol Pablo, de la transformación que sufrió él, de la conversión que tuvo. Él mismo lo declara en 1 Corintios 15:10, diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ¿cuál fue la causa de esta conversión de Saulo? La gracia soberana de nuestro Dios. La gracia que todavía sigue haciendo su obra en muchos pecadores hoy en día. Hizo su obra cuando nos alcanzó a nosotros. Nadie está tan lejos de la gracia de Dios para ser alcanzado y transformado cuando está dispuesto a rendirse completamente al Señor. Saulo no se decidió por Cristo, sino que fue Cristo el que se decidió por él. Él tomó la iniciativa. Por eso podemos decir que la conversión de Saulo de Tarso fue el milagro del momento. Sin embargo, su transformación, como vemos en el resto de sus cartas, ha sido un proceso que duró toda la vida. Él lo mencionaba como una carrera. Ya al llegar al final de su vida, en la segunda carta que escribió a Timoteo, él mismo lo expresaba, dice: he peleado la buena pelea. He corrido la carrera, ¿verdad? Ya hablando de que llegaba al fin de su vida, pero él pudo pasar por ese proceso de transformación de una manera increíble. Pero, aunque sabemos que fue la gracia soberana de Dios quien se apiadó de un hombre tan pecador como Pablo, démonos cuenta que en ningún momento el Señor Jesús, que se le aparece en aquel camino a Damasco, obliga a Pablo a cambiar, obliga a que sea distinto para poder aceptarlo, obliga a que haga los cambios inmediatos. Simple y sencillamente, lo que vemos en esta interacción de Jesús con Saulo, vemos que así como Saulo era de terco y obstinado y de una persona que tenía una determinación firme, Dios utilizó. La diferencia es que antes el carácter de él era terco y obstinado a tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Pero después de su conversión fue terco y obstinado con tal de proteger a la iglesia de Cristo. Esa parte de la transformación que él recibió. Pero su personalidad en muchos aspectos no cambió. Cambiarán a lo mejor nuestros temperamentos cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Pero hay cosas en nosotros que Dios espera que sigamos utilizando para su obra. Por eso que el Señor Jesucristo le decía a sus seguidores que ellos fueran astutos, ¿verdad? Que fueran sagaces como las serpientes, que fueran dóciles como las palomas. En otras palabras, hay un diseño que cada uno tiene. Dios espera que en lugar de utilizarlo para el mal, lo utilicemos para el bien, para el avance de su reino aquí en la tierra.
Pero Dios se encarga de quitar las impurezas que pueda haber, cosas que Él no ha puesto ahí, que significa que son un estorbo para lograr ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Pero fue indiscutiblemente la gracia soberana de Dios la causa de esta conversión. Él se apiadó de este hombre, lo paró en seco y empezó a hacer un proceso transformador en su vida. El hombre que entró en Damasco en aquella ocasión fue un hombre transformado. El que había pensado llegar a Damasco como una fiera, como un toro salvaje, debido a la pasión que tenía por acabar con los cristianos, entró, pero tuvo que ser ayudado, tomado de la mano por la ceguera que había sufrido cuando se encontró con el Señor. Tuvo que ser ayudado a entrar a la ciudad como un manso cordero. Esta fue parte del proceso que él vivió. En el versículo 6 vemos que Jesús manda a Saulo a levantarse y a esperar en Damasco hasta recibir instrucciones de lo que tenía que hacer. Dese cuenta, antes de su conversión, Saulo hacía lo que le venía en gana, él opinaba lo que él quería, él tomaba las determinaciones que él deseaba, pero ahora, como convertido a Cristo, él estaba dispuesto a obedecer y hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que todos nosotros los cristianos debiéramos entender. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Ahora permitimos que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos llene para poder ser gobernados por Dios y que nos dirija a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El que usted se rebele con Dios constantemente da muestras en que la naturaleza anterior a la conversión suya todavía sigue activa. En lugar de someterse voluntariamente, completamente al Señor, para que Él haga en usted y a través de usted lo que Él quiere hacer. Ahí es donde usted comienza a demostrar si usted realmente ha entendido lo que significa ser salvo. Pablo se mencionaba a sí mismo como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo, como el peor de todos los pecadores. Sin embargo, consideraba que todo en su vida, todo lo que había logrado, era basura comparado con haber alcanzado el más hermoso tesoro, que es tener a Jesús en su propia vida, en el Espíritu Santo. Somos cristianos, no porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Esa es la causa, la gracia de Dios, la causa de la conversión. Ahora veamos cuáles son los resultados o los efectos de la transformación del apóstol Saulo o del apóstol Pablo. Ahí en los versículos 10 en adelante vemos tales efectos de la transformación que él siguió. Siguiendo con la historia que relata aquí Lucas, el evangelista, que es el autor del libro de los Hechos, y hablamos ya de la causa de la conversión, ahora vamos a hablar de los efectos de la transformación. Ahí en Hechos 9, versículo 10, vemos que la transformación de Saulo fue en cuanto a sus actitudes y en cuanto a su carácter. Él comenzó a mostrar una evidencia palpable de que ya no era la persona que él antes era en esos aspectos en su vida. De inmediato comenzó a demostrarlo debido a su amor por Dios y a su amor por los demás. Ese amor fue demostrado de una manera muy particular cuando él empezó a relacionarse con Dios de una manera distinta, cuando comenzó a relacionarse con la iglesia de Dios de otra manera distinta, y cuando comenzó a relacionarse con el mundo incrédulo de una manera distinta. Vamos a ver el proceso que llevó a Saulo a esta transformación tan radical en estas tres relaciones que él comenzó de nuevo en su vida espiritual. Veamos la primera de ellas, su relación con Dios cuando le conoció a él personalmente. Fíjese lo que dice el versículo número 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó diciendo: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Primero, Saulo tuvo una nueva actitud de reverencia hacia Dios. Antes él no hablaba con esa intensidad con Dios, lo hacía en forma ritualista como todos los fariseos de su tiempo.
Ananías recibe instrucciones de ir a ministrar a este nuevo creyente o nuevo convertido y se le dijo, en este momento él se encuentra orando. Dios está consciente del tiempo en que sus hijos o sus hijas están orando. Él sabe perfectamente en el lugar donde se encuentran y cuáles son las motivaciones reales detrás de sus oraciones. Es interesante cómo Dios no pasa por alto ninguna de las oraciones de sus hijos. Él constantemente está prestando oídos a ellas. Tarda en responder porque tiene un propósito. Muchas veces Dios contesta sí, y eso es maravilloso. Otras veces Dios contesta no, y eso nos duele, pero pasa. Pero la parte que más nos preocupa es cuando Dios nos dice, espera, todavía no es el tiempo. En ese momento, Saulo de Tarso estaba orando y la respuesta no había llegado, pero iba en camino. Y iba en camino con un hombre llamado Ananías. Había pasado 3 días desde su encuentro con el Señor resucitado en aquel camino a Damasco. Y durante esos 3 días, dice aquí la Escritura, que él no comió ni bebió absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Pablo estaba ayunando. Esos 3 días él se sometió a un ayuno porque como estaba en oración para buscar quizá la dirección de Dios con respecto a lo que tenía para él, no quería ningún tipo de distracción, no quería levantarse a comer nada, sino que se dedicó completamente a la oración y dejó de comer y de beber agua en esos 3 días. Ahora, no era la primera vez que este fariseo hacía esto. Él era fariseo de fariseos, una persona que acostumbraba. En otros pasajes vemos cómo él mismo decía que ayunaba hasta 2 veces a la semana. Si usted se acuerda de la parábola del fariseo y del pecador que estaba orando en el templo, él constantemente hace alarde del ayuno y la oración y sistemáticamente cómo lo hace. Pero sabemos que su motivación no era la más adecuada o la sincera. Él, de alguna otra manera, así había actuado hasta este momento, hasta este instante en el que él se encontraba orando y ayunando, buscando la dirección del Señor. A medida de que Jesús se hizo real en su vida, de que la cruz se hizo real en su vida, Saulo se había reconciliado con Dios y por lo tanto disfrutaba de un inmediato acceso a Dios, pero ahora, tal como Jesús lo enseñó, como su Padre Celestial. Era algo que no les gustaba a los líderes religiosos judíos de aquel tiempo, que Jesús hablara con Dios como su Padre, cuando esa fue la oración que enseñó a sus seguidores el Señor Jesucristo. Saulo quizá hablaba con Dios como Adonai, como el gran yo soy, pero ahora podía dirigirse a él como su Padre, porque una nueva relación había comenzado. Vemos pues que la relación con Dios era distinta, era nueva para el apóstol Pablo, el apóstol Saulo. ¿Cuál pudo haber sido la oración de Saulo? ¿Por qué cree usted que haya orado él? Podemos suponer que oraba por perdón, por sus pecados y todas las fechorías que hizo. Andaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Buscaba y tenía un hambre, una sed. Dice literalmente en la escritura que su aliento era como si estuviera bufando como un toro salvaje y por el deseo que tenía de acabar, de triturar, de matar, de desaparecer a los cristianos de la faz de la tierra. Quizá él pedía perdón por todas las cosas malas que había hecho. También puede ser que él pidiera sabiduría para entender cuál era el plan que seguía, qué iba a hacer ahora, porque ya no iba a tener las amistades que antes tenía, ya no iba a tener el trabajo que antes tenía, ahora su vida era completamente distinta, no sabía que el futuro le esperaba. Y quizá oraba pidiendo poder para poder ejercer cualquier cosa que Dios le dijera que hiciera. Esas son las oraciones que tenemos que hacer constantemente nosotros. Pedir al Señor perdón por nuestros pecados, pedirle al Señor sabiduría para saber qué es lo que Él quiere que hagamos y también pedirle fuerza para que a través de su Espíritu Santo que ya vive en nosotros nos dé la fortaleza necesaria para realizar cuando el Señor diga que hagamos algo que nos parezca a nosotros sumamente difícil. Difícil fue lo que vivió este pobre de Ananías cuando el Señor le manda a ir a encontrarse con él. Pero veamos cómo esos mismos labios que respiraban amenazas de muerte, como era el apóstol Saulo, aquel toro salvaje, se convirtió en un manso cordero. El primer resultado de la conversión es siempre tener una nueva conciencia de cuál es nuestra relación con Dios. Usted antes de convertirse al cristianismo, antes de convertirse a Cristo, y déjenme decirles algo muy importante,
Convertirse al cristianismo no es convertirse a una religión. Es simplemente estar conscientes de que usted inicia una nueva relación. ¿Por qué? Porque el cristianismo no debe ser visto como una religión. Al menos la fe cristiana es establecer una nueva relación con Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y empezar a ser distintos a lo que antes éramos. Esa es la nueva relación que Saulo había comenzado a tener. Es la nueva relación que ustedes y yo comenzamos a tener cuando un día confesamos a Jesús. De ser enemigos de Dios pasamos a ser amigos de Dios. Es lo que Pablo escribió más adelante cuando escribió a los cristianos en Éfeso, en Efesios 1:13, y les dijo: en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, o sea, oyeron y lo creyeron. Eso es el requisito fundamental para nosotros recibir la salvación. Oír el mensaje del evangelio y creerlo. Porque hay muchos que oyen el mensaje del evangelio y no lo creen. Esa gente no es salva. Si usted oyó el mensaje del evangelio y lo creyó, entonces usted es salvo. Es decir, no tiene una condenación eterna en el infierno. Dice, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Gracias a la obra de Cristo, ahora podemos llamar a Dios papá, padre. Y hacemos que haya hay un profundo agradecimiento en nuestros corazones por todo lo que ha hecho, el habernos rescatado de ese pozo de la desesperación, de esa vida tan pecadora que llevábamos, para ahora darnos la oportunidad de ser personas distintas. Eso muestra agradecimiento en nuestras vidas, ¿cierto? Esa es la santidad. Y realmente ninguna conversión es genuina si no se manifiesta a través de una vida santa, separada. No puede usted decirme que es cristiano si usted sigue todavía enlodándose en el pecado, si sigue usted haciendo las cosas que hacía antes. Ahora, es normal que un cristiano cometa pecados, absolutamente, no somos perfectos, vamos en camino a la perfección. Pero la diferencia es que ahora tenemos una conciencia de lo malo que hemos hecho y nos acercamos arrepentidos al Señor y Él nos perdona nuestros pecados. Pero hay personas que practican el pecado y no les importa. Van a la iglesia cristiana, todos los servicios que hagan, pero a ellos no les importa absolutamente nada. No hay una convicción acerca de su pecado. Lo hacen y mientras no le hagan mal a nadie, según ellos, lo seguirán haciendo. Esas personas no han logrado entender lo que significa la salvación. Por lo tanto, Saulo estableció una nueva relación con Dios como su padre, ¿verdad? Ahora vemos el tipo de relación que Pablo tuvo con la iglesia de Dios, con la iglesia cristiana. Ahí en los versículos 12 al 19 vemos esta relación. Versículo 12 de Hechos 9. Le he mostrado en visión, está hablando Dios a Ananías, y estaba hablando acerca de Saulo. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. ¿Se acuerda? Pablo había quedado ciego con aquella luz sorprendente que encontró en su camino a Damasco cuando el Señor le habló. Él quedó completamente ciego. Fue el único, los demás no, que iban con él. Solamente Saulo. Pero vemos la respuesta de Ananías en el versículo 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan el nombre de Cristo. El Señor le dijo a Ananías, ve. Una palabra clara, una orden directa. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. No podemos nosotros creer ni pensar que un ser humano que creamos el peor de los seres humanos, sea su ex esposo o su padre o su mejor amigo que ahora es su peor enemigo, no podemos pensar que esa persona está lejos del alcance de Dios. Usted no sabe si esa persona se convierte en un instrumento de Dios. No podemos considerar a nadie insalvable porque esa prerrogativa le corresponde a Dios nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que simple y sencillamente someternos a la voluntad del Señor y hacer lo que Él nos indica. Nehemías trató de zafarse
como lo hizo Jonás, pero Nehemías era diferente a Jonás porque realmente se sometió. ¿Qué hizo Ananías? Dije Nehemías, ¿verdad? ¿Qué dijo Ananías? ¿Qué hizo Ananías? Ananías fue, dice el versículo 17, y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabía Ananías esto? Obviamente, el mismo Señor que se le reveló en esa voz, también le reveló esta información, desde luego. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo, recuperó fuerzas y Saulo se quedó unos días más con los creyentes de Damasco. Estableció una nueva relación con la iglesia del Señor. Adquirió una nueva relación con esta comunidad de creyentes allá en Damasco, gracias a que Ananías lo vinculó con esa comunidad de creyentes. Sin embargo, cuando se le dijo a Ananías que ministrara a Saulo, nota que al principio titubeó. No está por demás, él había escuchado de la fama tan terrible que tenía Saulo como el perseguidor de los seguidores de Cristo, de los seguidores del camino. Era atroz, era tremendo. Obviamente, el que Ananías fuera voluntariamente a ver a Saulo es como si en el tiempo de la Alemania nazi un judío fuera a entrevistarse voluntariamente con Hitler. Obviamente era un caso difícil, era un acto suicida. Pero Ananías había aprendido a escuchar a Dios, había aprendido a obedecer a Dios. Entonces él, sin entender cómo, sin entender las circunstancias, dejarle el resultado al Señor, se encaminó exactamente en el lugar, a la casa que le dijo y en el cuarto donde se encontraba Saulo, y habló con él. Jesús repitió la orden cuando él titubeó, le dijo: ve, él es mi instrumento escogido. Un ministerio que, por cierto, a Saulo le acarrearía mucho dolor. De modo que Ananías llegó al lugar exactamente como Dios se lo dijo, y me encanta aquí esto. Cuando llega con él y habla con él, Saulo estaba ciego, no podía verlo. Pero escucha la voz de Ananías que le dice: hermano. Era la primera vez que él escuchaba eso después de su conversión a Cristo, de un cristiano, hermano. Sin embargo, imagínense cómo reaccionaron los demás discípulos cuando se enteró la iglesia de que Ananías había sido enviado a hablar con Saulo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así? ¿El violento enemigo de la iglesia ahora debe ser recibido aquí con nosotros como un hermano? ¿El temido fanático perseguidor de los cristianos ahora debe ser miembro de la familia de Dios? Debes estar bromeando, Ananías. De veras, ¿qué te tomaste anoche, hermano? Sin embargo, él les explicó la revelación que había tenido, la visión que Dios le había dado, exactamente los detalles, cómo había ocurrido la conversión de Pablo. Y él se encaminó a hablar con él. Como buen doctor, aquí Lucas nos dice que cuando él impuso sus manos sobre él, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Solamente Lucas podría fijarse en esos detalles, ¿verdad? Pero después de haber sanado y haber explicado las implicaciones de la salvación a Saulo, Ananías procedió a bautizarlo. De este modo, Saulo ahora era recibido y aceptado públicamente como un hermano en la fe cristiana, a la vista de todos. Aunque algunos dudaran, pronto él les demostraría que su conversión era genuina. Ananías reconoció que este nuevo convertido tenía necesidades físicas y espirituales. Por eso fue que le preparó alimentos para que comiera, cobrara fuerzas. Había estado 3 días sin comer y beber agua. Había estado orando y orando. Finalmente el Señor había respondido. Él ahora había sido recibido como parte de la iglesia cristiana allí en Damasco. Era tiempo de que cobrara fuerzas y siguiera adelante. En el versículo 19 se nos dice que Saulo pasó varios días con esos discípulos que estaban allá en Damasco, tal vez aprendiendo más acerca de la nueva fe, acerca de las formas y de la liturgia cristiana, quizá al ser discipulado posiblemente por el propio Ananías en cuanto a los principios fundamentales de la fe cristiana. Saulo sabía que ahora pertenecía a esta comunidad que anteriormente él perseguía y trataba de destruir. ¡Qué cambio! Pero gracias a un hombre como Ananías, Saulo gozaba de una excelente relación con Cristo y con la iglesia de Cristo.
Con razón, William Barclay se refiere a Ananías como uno de los héroes olvidados de la iglesia cristiana, porque fue el instrumento de Dios para acercarse a Saulo e introducirlo en su nueva vida espiritual. Vimos entonces el impacto y los efectos de la transformación del apóstol Pablo o Saulo en su relación con Dios, en su relación con la iglesia, y ahora finalmente vemos su relación con los incrédulos, con el mundo incrédulo, cuando se convirtió en un hacedor de discípulos. Vea lo que dice el versículo 20. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él, o sea, refiriéndose a Cristo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían a Saulo quedaban asombrados. ¿Qué acaso no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Y se preguntaban también, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? O sea, estas personas no eran parte de la iglesia cristiana, eran otros que estaban escuchando cómo Pablo predicaba el evangelio, eran personas inconversas. Pero la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era verdaderamente el Mesías enviado por Dios. Gracias a esta nueva relación con Dios que le permitió conocer más acerca de Él, gracias a esta nueva relación con la iglesia que le permitió ser parte de la comunidad cristiana, ahora encontramos a Saulo listo para embarcarse en una gran misión para hacer discípulos de todas las naciones. Conocer, ser y hacer son las tres palabras que nos permiten a nosotros entender lo que todo nuevo convertido necesita realizar en su vida. Debemos conocer a Dios y saber cuál es esa relación que Él espera que tengamos con Él. Debemos tener una nueva identidad ahora que somos cristianos y tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Aunque algunos estaban asombrados por las enseñanzas de Saulo, muchos simple y sencillamente por verlo a Él, predicar el evangelio con ese amor y esa pasión, a Él que conocían perfectamente bien por su fama, y algunos quizás le hubieran visto en otras ocasiones maltratar a los cristianos. El propio Saulo era una evidencia palpable de una transformación radical de este hombre que una vez perseguía a los cristianos y ahora era parte de la iglesia cristiana. O sea, eso era lo que respaldaba ese mensaje, el testimonio del apóstol Saulo o el apóstol Pablo. Recuerde, somos cristianos no porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Bien, acabamos de considerar la causa de la conversión de Saulo, que fue la gracia soberana de Dios. Esa misma gracia que nos alcanzó a usted y a mí. Ahora vimos un poquito que esa transformación de este rebelde obstinado de Saulo fue convertido en un predicador, en un heraldo del evangelio por todos lados. Esa transformación como creyente en Cristo trajo consecuencias, trajo resultados muy gratificantes. Consecuencias que también nosotros tenemos que duplicar en nuestras vidas o reflejar en nuestras vidas. La experiencia de la conversión de Saulo nos enseña que aún el corazón más duro puede ser renovado por la gracia soberana de Dios. Pero además, no debemos quedarnos satisfechos cuando una persona se convierte a Cristo. Hay trabajo que realizar. Necesitamos darle seguimiento. Ananías no tenía muchas ganas de darle seguimiento a Saulo por lo terrible que él era y la fama que él tenía. Sin embargo, se atrevió a hacerlo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a aquellas personas que recién vienen a Cristo para poder darles seguimiento y ayudarles a caminar en su nueva fe espiritual. Es por eso que estos 6 puntos que voy a comentar con usted, sacados aquí de la experiencia del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, son puntos que usted y yo tenemos que asegurarnos que estamos siguiendo en nuestro desarrollo espiritual, ahora que estamos en vías a la transformación como cristianos. Este proceso de transformación involucra 6 pasos. El primero, conectar. Conectar. En aquel camino a Damasco, Jesús confrontó a Saulo con la realidad de su necesidad de conectar con él. Inmediatamente después de ese encuentro, el Señor envió a un creyente maduro para ministrarle. Ese creyente fue Ananías. Ananías se convirtió en su amigo y en su defensor ante los otros cristianos.
y también se convirtió en un guía en esta nueva vida que Saulo comenzaba. Imagínense, ya de por sí es difícil el saber que Cristo transforma nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar, el poder entender esas cosas es complicado. Necesitamos a alguien que nos explique cuáles son las implicaciones de la nueva vida que tenemos en Cristo, las implicaciones de la salvación. Por eso es importante ayudar a esa persona. Bueno, nosotros, así como Ananías, debemos ser capaces de acercarnos a una persona para conectar con esa persona. La iniciativa que hemos empezado aquí en la iglesia de tener hospitalidad con las personas que nos visitan cada domingo no se debe únicamente limitar al culto del domingo en la mañana. Tiene que llevarse hasta nuestras casas, hasta nuestras relaciones personales con compañeros de trabajo o de escuela. Debemos ser hospitalarios, debemos conectar con la gente para conectarlos con Dios y con el pueblo de Dios. Esa frase ha determinado una propuesta que nosotros como iglesia queremos conocer como nuestra misión. Y la misión de la iglesia de aquí en adelante queremos que sea esta. Stonebriar en español existe para conectar a todas las personas con Dios y su iglesia para su gloria. Usted en su boletín ve que aparecía un lugar donde nadie camina solo. Nosotros queremos ser más apegados a la realidad que nos toca vivir. Por eso la nueva visión que queremos implementar es que Stonebriar en español existe para conectar a todas las personas con Dios y su iglesia para su gloria. Ahora, no solamente Ananías conectó con Pablo, hizo algo más. Fíjense muy bien qué sucedió. Lo discipuló. Saulo fue discipulado. Ananías se convirtió en el mentor de Saulo, por así decirlo. Saulo tenía preguntas, Ananías le ofreció respuestas. Eso es el proceso de discipulado. El poder sentarnos con una persona y tratar de responder a las preguntas que pueda tener. Saulo necesitaba el compañerismo de alguien que ya había experimentado una transformación. Eso es el discipulado. Poder contarles a otros de la experiencia que hemos tenido en la nueva fe cristiana. Ananías se convirtió en su primer compañero cristiano. Eso es discipulado, el poder tener compañerismo con otros que tienen la misma fe que nosotros. De por sí ya es una experiencia difícil el cambiar de un estado a otro, es decir, dejar de ser un pecador y seguir siendo un pecador pero ahora regenerado en la nueva vida en Cristo ya es difícil. Las amistades lo critican a uno, los familiares lo pueden a uno a criticar y hasta aborrecer, pero uno tiene que tener el amor y el compañerismo de la nueva familia que Dios nos da. Por eso necesitamos nosotros caminar juntamente con alguien que ya ha pasado por estas cosas para que nos ayude como mentor en esta nueva vida espiritual. Eso es el proceso de discipulado. La iglesia Stonebriar en español ofrece clases de discipulado para aquellos que quieren aprender a ser discipuladores. Y la demanda es mucha. Yo voy a hacer este anuncio ahorita y les puedo asegurar, hermanos, que a la vuelta de unas cuantas semanas voy a tener una gran cantidad de personas que quisieran ser discipuladas. Pero ¿saben qué es lo triste? Que no hay personas que puedan discipular a otros, mejor dicho, que estén dispuestas a discipular a otros, aunque puedan hacerlo. Así que reto a ustedes que tienen años en la fe, a ustedes que ya estudiaron en el seminario de Dallas este curso, a ustedes que ya tomaron el entrenamiento de discipulado, por favor, súmense. Necesitamos su ayuda, porque estoy seguro que hay personas que quieren ser discipuladas y es necesario que lo hagamos. No es tan complicado, no tiene que tener un grado de seminario, simplemente es compartir su vida con alguien más, como lo hizo Ananías con Saulo en esta ocasión. Así es que el discipulado lo tenemos disponible. Si usted quiere un discipulado, acérquese con el pastor Rafi, con Ignacio, con Angélica, conmigo, con cualquiera de los maestros de escuela dominical, porque tenemos nosotros mucho que ofrecerle. En tercer lugar, debe unirse a la iglesia. Ananías no tenía que soportar este cargo él solo. Rápidamente presentó a Saulo a la comunidad de creyentes en Damasco. Ellos a su vez ayudaron a Saulo a determinar lo que tenía que hacer a continuación. Se unió a la iglesia, fue parte de esa comunidad de creyentes. Ellos apoyaron cuáles eran sus convicciones. La iglesia ayudó a Saulo a comenzar a reescribir su propia teología y también a conocer mejor a Jesús como el Mesías. El apoyo de la comunidad de creyentes contribuyó en la siguiente etapa en el caminar espiritual de Saulo de Tarso. La iglesia está preparando una clase de membresía para todos ustedes que se llama Descubriendo Stonebriar en español.
Próximamente va a escuchar usted que vamos a tener esta clase para todos. Porque aunque usted diga que tiene 15 años de venir a la iglesia, quizás usted nunca ha entendido cuál es el fundamento de nuestra fe como iglesia. Y desearíamos que usted tomara esa clase de membresía. Hay 300 adultos aquí en la iglesia. De acuerdo a nuestra información, a nuestros datos, solamente hay 70 personas que son miembros de la iglesia. Usted todavía no es miembro de la iglesia. Es importante ser parte de la iglesia. Es importante que usted sea parte de esa comunidad porque el Señor quiere utilizarle como instrumento para alcanzar a otras personas. Así que cuando escuche la siguiente clase de membresía, esperamos que usted también pueda anotarse. Número 4, recibir preparación teológica. Aunque Saulo saltó del evangelismo y de la predicación, en el mismo instante en el que él se sintió listo, no tuvo que tener un grado de doctor para poder enseñar a otros lo que había aprendido. Él contó su propia experiencia en el camino de Damasco y fue obvio que el llamado al ministerio fue palpable y él no podía esperar más. Sabía que tenía un mensaje urgente y ese mensaje urgente era que el evangelio debía ser escuchado por todos lados. Tal vez él se encontraba estudiando, pero también cuando vemos la carta que escribió a los hermanos en Gálatas 1:17, dice que después de la experiencia allí en la ciudad de Damasco, él pasó un tiempo en el desierto de Arabia. Tal vez estaba él meditando, comunicándose con el Señor, incluso recibiendo una revelación especial de parte de Jesús en cuanto al nuevo ministerio que Dios iba a poner en sus manos. Bueno, nosotros queremos retarle a usted. Tenemos nosotros clases del instituto en colaboración con el Seminario Teológico de Dallas, pero también en clases que vamos a tener aquí para prepararle a usted teológicamente. Esté atento en participar en ellas. No sea de las personas que oigan qué clases se van a ofrecer, sino que sea de las que toman acción y aprenden esa nueva clase. Este semestre, todas las 3 clases que ofrecemos en la mañana van a enseñar la misma materia, y es entender lo que es seguir a Cristo en la obra. Por eso usted recibió ahí en el boletín una hoja con información de un curso que se llama Sígueme. Usted va a ser desafiado por ese material, pero sobre todo por la Biblia, a saber qué es lo que tiene que hacer un seguidor de Cristo. Así es que le invito, si usted no se ha anotado, que se anote hoy mismo, que comenzamos próximamente. En número 5, Pablo desarrolló un ministerio. Mucho antes del llamado a trabajar con los gentiles, a irse a plantar iglesias por todos lados, allá en Antioquía, y su famosa despedida con Bernabé, en este primer encuentro Saulo fue trasladado a su ciudad natal de Tarso y comenzó a llevar a cabo un ministerio. Por 10 años pasó estudiando y trabajando en la obra ministerial en ese lugar. Aquí tenemos muchas áreas en las que ustedes pueden descubrir cuál es el ministerio que Dios tiene y usted puede empezar a usarlo. Y finalmente, él se reprodujo como creyente, con un propio desarrollo ministerial bien encaminado. El apóstol Saulo estuvo listo para ser transformado de un fariseo perseguidor de la iglesia en el apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles. Y comenzó a reproducirse como creyente. Su testimonio se convirtió en la base de un ministerio evangelístico mundial por medio del cual su propia fe llevó a otros a la fe en Cristo. Y es exactamente lo que Dios quiere, que todos los cristianos, no solamente los de Stone Bright en español, pero todos los cristianos del mundo puedan estar haciendo. Que se conviertan en discípulos, que hacen discípulos, que a su vez hagan más discípulos de Cristo. No se puede conformar usted con recibir la enseñanza. Usted tiene que dar esa enseñanza a alguien más. Y así sucesivamente hasta que la última persona del planeta pueda ser alcanzada con el Evangelio de Cristo. Es por eso que ahora tenemos una propuesta de la visión que tenemos como iglesia para los próximos 5 años. Una visión que aún no está lista, pero la lanzo desde este momento para que usted entienda, basado en la experiencia del apóstol Saulo, la experiencia que nosotros hemos tenido de a dónde queremos llegar. Como iglesia, nuestra visión es esta propuesta: demostrar nuestro amor a Dios y a los demás al transformar a cada creyente en un discípulo que haga discípulos de Cristo. Demostrar nuestro amor a Dios y a los demás al transformar a cada creyente en un discípulo que haga discípulos de Cristo. El proceso de discipulado es una respuesta comprensiva a la invitación de Jesús de conocer a Dios, al recordatorio de Jesús de ser el pueblo de Dios y al mandato de Jesús de hacer la obra de Dios. Y esa es la obra del discipulado. En Mateo 28 lo dejó muy claro: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todas estas cosas. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin de este mundo. Que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su obra. Ese es el deseo más grande del Señor. Y el deseo de nuestra iglesia es que todos podamos convertirnos en discípulos, que hagan discípulos, que a su vez hagan discípulos. Es por eso que a partir de ahora, cuando usted entró por las puertas de este edificio, vio banderas que decían dos frases: Love God, love others. Traducido al español es amar a Dios, amar a los demás. Esa es nuestra visión. Amar a Dios, amar a los demás. Queremos que la gente sepa que amamos a Dios y amamos a los demás, ya sean creyentes o inconversos, de la manera en que nosotros nos convertimos, cada uno de nosotros, en un discípulo de Cristo que hace discípulos, que a su vez haga discípulos de Cristo. Esa es la visión de Dios para esta iglesia y esperamos que usted se sume a esta visión. Todo nuevo creyente vuelve a ser una nueva criatura. Ahora la pregunta es, ¿está usted dispuesto a crecer como creyente en Cristo o se quedará estancado en su conversión? Si usted no da muestras de una santidad, si usted no da muestras de ser un discípulo que discipula, si usted no da muestras de que usted ha sido transformado, entonces usted nunca ha comprendido lo que significa convertirse a Cristo. Usted nunca ha comprendido las implicaciones de la salvación. No puede haber personas que son salvas que no estén en este momento contando y compartiendo su historia con alguien más. Así es que yo le reto a usted en este día, piense en quién puede ser un Pablo para usted. ¿Quién puede ser un mentor en su vida? ¿Quién puede usted discipularle? No se requiere de un material, se requiere de una relación. Pero también piense en quién puede ser un Timoteo para usted. El Señor lo dejó muy claro en 2 Timoteo 2:2, que ese es el lema de nuestra visión. Enseña estas verdades a hombres fieles que a su vez enseñen a otros y que a su vez enseñen al resto de la congregación. La tarea es ardua, hermanos. Esto apenas es el principio y comienza a ser una aventura de transformación en nuestras vidas. ¿Está usted listo? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, esta relación que usted quiere que nosotros emprendemos involucra conocerle a usted cada día más como nuestro Padre Celestial. Involucra, bendito Dios, también el poder ser la iglesia donde quiera que estemos. Ser el cuerpo de Cristo en la escuela, en la casa, en el vecindario. Que otros puedan ver cómo es usted en nuestras vidas, Padre. Poder reflejar su imagen. E involucra también hacer la obra que usted nos ha encomendado, la obra del Señor. Si estas tres nuevas maneras de relacionarnos con Dios, con los demás, puede manifestarse en nuestras vidas, podemos entender, bendito Dios, que usted realmente está haciendo su obra en nosotros. Padre, aquí nos encontramos dispuestos a ser obedientes. Estamos dispuestos, Señor, a caminar con usted el siguiente paso de nuestro caminar espiritual. Pero para eso necesita usted despertarnos, Señor, de este letargo espiritual en el que hemos estado dormidos por tanto tiempo como creyentes y como iglesia. Ayúdanos a saber, Padre, que el mensaje del Evangelio es urgente. Personas mueren sin Cristo en sus vidas cada día y van al infierno. Pero, Padre, no esperemos a que las circunstancias se vuelvan difíciles como en la iglesia del primer siglo, donde hubo persecución, donde hubo muertes, donde hubo, Señor, tantas injusticias para los cristianos, que podamos nosotros ahora, en este instante, entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es amar a Dios y amar a los demás, haciendo discípulos que hagan discípulos de aquel que nos amó tanto como fue Jesucristo. Padre, en su nombre nos encomendamos a cada uno y queremos ser obedientes hasta el final. Todos decimos.